A veces sentís que la vida se detiene, que algo se apaga sin aviso, que el impulso que antes te movía se vuelve un eco distante, como si el universo se hubiese puesto en pausa solo para mirarte. Y ahí empieza la duda. ¿Por qué todo se ralentiza justo cuando estabas por avanzar? ¿Por qué la energía, que antes fluía con claridad, ahora parece esconderse detrás de una quietud incómoda? Pero lo que no sabes es que ese silencio no es ausencia, es acumulación. El campo no se detiene, se condensa, y cuando lo hace, no te está castigando, te está preparando. Nos enseñaron que cuando las cosas no se mueven, hay que empujarlas, que si no ves resultados, estás haciendo algo mal. Pero en el plano cuántico, el movimiento no siempre se ve, se siente. Es como si la realidad respirara contigo. Inhala cuando expandís, exhala cuando necesitas replegarte. En esa exhalación profunda, el universo ajusta la frecuencia, te reordena por dentro, y en ese proceso, te pide silencio, paciencia y confianza. Porque nada se pierde en el campo, solo se reorganiza esperando la vibración correcta para manifestarse. Cuando la energía se repliega, tu mente lo interpreta como bloqueo, pero lo que realmente ocurre es un colapso de probabilidades. Es el punto en que el campo cuántico decide qué versión de vos va a prevalecer. No es retroceso, es elección. Por eso duele, porque una parte de tu antiguo yo empieza a disolverse. La quietud se siente incómoda porque el ego busca movimiento, pero el alma busca coherencia, y la coherencia solo aparece cuando dejas de forzar. Quizás te pasa ahora, sentís que nada encaja, que lo que antes tenía sentido se volvió pesado, que tu cuerpo se cansa sin motivo aparente. Pero si observas más allá del cansancio, notarás un patrón, una sutileza. Las cosas no se detuvieron, cambiaron de ritmo. La energía no está afuera empujando tus planes. Está adentro reorganizando tu campo, calibrando tu frecuencia para que coincida con lo que pediste. El repliegue no es una negación del salto, es su preludio. Así como la ola retrocede antes de romper, tu energía retrocede antes de expandirse. El campo cuántico se comporta igual que la naturaleza. Todo movimiento visible fue antes una contracción invisible. La flor no florece sin haber sido semilla contenida. El día no nace sin haber sido noche. En ese aparente vacío, lo invisible se prepara para tomar forma. Y si lo pensás bien, ¿cuántas veces la vida te empujó hacia atrás solo para impulsarte después con más fuerza? Todo patrón energético tiene su curva de retorno, y cuando la energía se repliega, es porque está acumulando potencia. No la interrumpas con miedo ni con ansiedad. Si el universo calla, es porque está afinando la nota exacta que necesitas escuchar. El error más común es resistir ese silencio, llenarlo con ruido, buscar respuestas donde solo hay sincronización. Pero cuando forzás el ritmo, distorsionás la frecuencia. Es como si intentaras abrir una flor a la fuerza. Se rompe antes de florecer. Lo cuántico no responde a la prisa, responde a la presencia. Y la presencia solo nace cuando el observador deja de exigir y empieza a percibir. Hay un momento, justo en el borde del agotamiento, donde el cuerpo se rinde, la mente se apaga, y algo dentro de vos dice, basta. Ese instante, que parece rendición, es en realidad alineación, porque en el silencio que sigue, empieza a escucharse una vibración distinta, más sutil, más coherente, como si el campo te estuviera recordando tu verdadera frecuencia. Lo que sentís como vacío es el espacio que deja lo viejo al colapsar. No temas si no hay señales, si todo parece quieto o incluso detenido. El salto no ocurre cuando lo deseas, ocurre cuando estás listo para sostener la energía que pediste. Por eso, el repliegue no es una pausa aleatoria, es una pausa inteligente, una pausa divina. Es el campo asegurándose de que tu vibración pueda sostener la expansión que viene, y mientras tanto, el universo observa. Observa cómo reaccionás ante la aparente inacción, cómo administras la calma, si la llenás con ruido o si la convertís en presencia. Porque en esa observación, tu nueva realidad se define. No hay nada que hacer más que sostener el silencio sin miedo, sabiendo que debajo de esa superficie inmóvil, algo se está gestando. El salto ya comenzó, pero no afuera, sino dentro de vos. Está ocurriendo en la parte invisible, donde el campo cuántico decide cuándo y cómo traducir la energía en forma. Lo único que se te pide es que no interrumpas el proceso, que no confundas la calma con vacío, ni la quietud con pérdida.
El silencio no es el fin del movimiento, es su origen. Y quizás hoy no lo veas, pero cuando todo empiece a moverse de nuevo, entenderás que nada estuvo detenido, que todo era un reacomodo perfecto del universo, preparándose para lanzarte más alto. La energía nunca desaparece, solo aprende a respirar. Lo que llamamos energía no es una fuerza externa que viene y se va. Es un reflejo de la coherencia interna que somos capaces de sostener. Y cuando esa coherencia se altera, el campo no se apaga, se reorganiza. En el mundo visible, ese reordenamiento se siente como vacío, como desconexión, como si algo que antes fluía dejara de responder. Pero en el plano cuántico no hay pausa, hay recalibración. La energía que antes proyectabas hacia afuera ahora se reabsorbe. Vuelve a su punto de origen para reconfigurarse, y por eso sentís el repliegue. El campo cuántico funciona como una respiración universal. Cada expansión requiere una contracción previa, y esa contracción no es castigo, es preparación. Cuando tus pensamientos, emociones y cuerpo vibran fuera de fase, el campo no te abandona. Simplemente colapsa temporalmente las líneas de realidad que ya no están alineadas contigo, de modo que lo viejo pueda disolverse y lo nuevo encuentre espacio para manifestarse. Por eso, cuando la energía se repliega, el universo parece cerrar puertas, pero en realidad está quitando los caminos que ya no sostienen tu frecuencia actual. Nada se pierde en el campo, todo se redistribuye. Y eso incluye tus deseos, tus intenciones, tus relaciones y hasta las sincronicidades que creías muertas. Todo sigue existiendo en estado potencial, girando alrededor tuyo, esperando la nueva resonancia que les permita volver a manifestarse bajo una forma diferente. Es el mismo principio que rige el entrelazamiento cuántico. Dos partículas permanecen unidas más allá del espacio y del tiempo, y aunque no se toquen, siguen compartiendo información. Así ocurre contigo y con todo lo que alguna vez creaste. Nada desaparece, solo se reordena en silencio. El repliegue energético no es señal de que fracasaste en manifestar, sino de que el campo te está protegiendo de manifestar desde una incoherencia. Si el universo te diera todo lo que pedís cuando estás fragmentado, el resultado se desmoronaría. Por eso el campo espera. Espera que te reacomodes, que sueltes las interferencias mentales, que dejes de confundir movimiento con avance. En ese intervalo, tus pensamientos parecen perder fuerza y tus emociones se vuelven neutras, no porque estés apagado, sino porque tu sistema entero está sincronizándose con un nuevo patrón vibratorio. El observador, que sos vos, crea realidad no a través del esfuerzo, sino de la atención coherente. Cuando tu energía se repliega, el campo te obliga a mirar hacia adentro, a observar sin juicio, a recordar que la atención es lo que colapsa las probabilidades. La mente humana interpreta el silencio como amenaza porque busca estímulo constante, pero el campo busca equilibrio. En la quietud, la energía se vuelve más pura, más enfocada, más precisa, y cuando vuelve a expandirse, lo hace con una dirección completamente renovada. Este proceso se puede sentir físicamente. Tu cuerpo se vuelve más pesado, el sueño cambia, las emociones se mezclan. Son síntomas de reconfiguración energética. El sistema nervioso se adapta a frecuencias más altas, por eso te pide descanso, aislamiento o lentitud. No estás retrocediendo, estás descargando versiones viejas de vos mismo, programas mentales que ya no pueden coexistir con el nivel de coherencia que estás alcanzando. El cansancio no es debilidad, es integración. A veces, el repliegue llega justo después de un momento de expansión intensa. Pediste algo, lo visualizaste, sentiste la energía moverse, y de repente, silencio. Esa es la fase de consolidación, donde la vibración que emitiste se está asentando en el campo. El universo no necesita que repitas la intención una y otra vez, necesita que la sostengas sin interferirla. Lo que muchas personas llaman bloqueo es simplemente la fase en la que el observador debe aprender a no observar demasiado, a confiar en que la semilla ya fue plantada. El campo responde de inmediato, pero la mente humana necesita tiempo para percibirlo. Entre la emisión y la manifestación hay un espacio cuántico, una zona neutra que no se percibe con los sentidos, pero que es donde ocurre la magia. Si logras permanecer ahí, sin precipitarte, sin forzar resultados, el salto ocurre de manera natural.
Lo que parecía estancamiento se convierte en impulso, y lo que creías pérdida se revela como redirección. Así como el corazón necesita un segundo de reposo entre latidos para no colapsar, tu energía también necesita un segundo cósmico de quietud entre saltos de realidad. En ese segundo, el universo respira contigo, sincroniza su frecuencia con la tuya y decide la dirección de la expansión siguiente. Por eso, cuando todo se repliega, lo más sabio que podés hacer es no intervenir, no llenar el espacio, no distraerte, sino sostener el silencio como si fuera un campo fértil donde algo invisible está germinando. Porque lo está, y aunque todavía no veas la nueva forma, ya existe. Está naciendo en el punto exacto donde decidiste dejar de empujar. En este punto, el observador suele cometer el error más común: confundir silencio con ausencia y pausa con pérdida. Cuando la energía se repliega, la mente interpreta que algo salió mal, que hay que hacer, más empujar, más visualizar, más repetir, más afirmaciones, pero el campo cuántico no responde al exceso, responde a la coherencia, y cada intento de control se convierte en ruido. Cuanto más tratas de empujar la realidad, más resistencia genera el campo. No porque te castigue, sino porque estás interfiriendo con un proceso que ya está en marcha. El observador impaciente altera la frecuencia del campo, igual que una piedra lanzada al lago distorsiona el reflejo perfecto del cielo. Cada pensamiento de duda, cada intento de acelerar el proceso, crea ondas que retrasan la claridad. Por eso la verdadera maestría no está en manifestar a voluntad, sino en saber sostener el vacío sin ansiedad, en confiar en la ley invisible que sostiene todas las manifestaciones. El repliegue, en realidad, es una prueba vibracional. El universo observa si todavía dependes del resultado o si ya aprendiste a sentir la plenitud sin necesitar verlo afuera. Es el momento donde el observador se enfrenta a su propia sombra, a la necesidad de control que lo desconecta de la fuente. Y ahí se define el salto. Quien se desespera, repite la línea temporal. Quien confía, colapsa una nueva. Cada vez que forzas algo, el mensaje oculto que envías al campo es: todavía no lo tengo. Y el campo, obediente, replica esa frecuencia. Pero cuando soltás, cuando permaneces en calma incluso en la incertidumbre, el mensaje cambia a: ya está en camino, y el campo reorganiza la materia para confirmártelo. Esa es la paradoja cuántica. Manifestás con más fuerza cuando dejas de intentarlo. El universo no se mueve por esfuerzo, se mueve por coherencia. Cuando tu mente, tu cuerpo y tu emoción vibran en la misma frecuencia, la realidad se ajusta sin resistencia. Pero si una parte de vos empuja y otra teme, el campo se fragmenta. De ahí vienen los ciclos repetitivos, los bloqueos, las manifestaciones a medias. No es mala suerte, es falta de alineación. El repliegue sirve precisamente para que todo vuelva a su eje antes de expandirse. Durante esta fase, lo que parece caos en tu entorno es solo la reorganización de la energía. Personas se alejan, oportunidades se diluyen, hábitos se desmoronan. No es castigo, es depuración. El campo despeja lo que no sostiene tu nueva frecuencia. Si intentas aferrarte a lo viejo, el proceso se vuelve doloroso. Pero si lo dejas ir, todo fluye con una suavidad casi sobrenatural. El observador sabio entiende que el silencio es comunicación, no ausencia. El campo le habla a través de pausas, sincronicidades leves, sensaciones físicas sutiles, intuiciones repentinas. Pero esas señales solo pueden percibirse cuando la mente baja el ruido. Por eso, en el repliegue, la práctica más poderosa no es visualizar, sino escuchar. Escuchar sin buscar sentido, solo sentir la vibración detrás de cada suceso, incluso los que parecen contrarios a tus deseos. Y si lo miras más profundo, el repliegue no es otra cosa que el campo devolviéndote a tu centro. No podés manifestar una realidad más amplia desde un estado fragmentado. Tenés que volver a cero, al punto de neutralidad donde nada falta. Desde ahí, el salto ocurre solo, como una expansión natural. Por eso los sabios decían: cuando no hagas nada, todo se ordenará. No se referían a la pasividad, sino a la confianza activa, a la energía que sostiene sin interferir. Imagina una flecha a punto de lanzarse. Para avanzar, primero debe tensarse hacia atrás. Esa tensión es el repliegue. El arco parece inmóvil, pero en esa inmovilidad está acumulando la fuerza que definirá la dirección y la velocidad del disparo.
Si soltás antes de tiempo, la flecha cae. Si esperás el momento justo, alcanza el blanco sin esfuerzo. Así opera el universo. Mide tu capacidad de sostener la tensión sin quebrarte. El error humano es querer ver resultados inmediatos, pero el campo no se mide en horas ni en días, se mide en vibraciones. Un solo instante de coherencia total puede reemplazar meses de ansiedad. Cuando llegas a ese punto, todo lo que parecía detenido se reanima de golpe. Como si la realidad hubiese estado conteniendo el aliento y, de repente, exhalara. Ese momento de exhalación es el salto, y ocurre sin aviso, sin ruido, sin lógica, porque la coherencia no necesita explicación. Si aprendes a identificar el repliegue como señal y no como obstáculo, ya no temerás al silencio. Lo reconocerás como la respiración del universo, como el intervalo entre nota y nota que hace que la música exista. El campo se repliega no para castigarte, sino para enseñarte a escuchar la pausa entre los latidos. Y cuando finalmente lo comprendes, la ansiedad desaparece, porque ya no esperas nada. Simplemente sabes que el movimiento invisible está ocurriendo a tu favor. Y de pronto algo cambia. No sabes bien cuándo, pero lo sentís. Esa densidad que te acompañaba se aligera. La mente se aquieta sin que la fuerces. Las emociones se ordenan sin que las analices. No es que todo se acomode mágicamente, sino que dejas de necesitar que se acomode. Esa diferencia imperceptible marca el inicio del salto cuántico. El campo, que parecía ausente, empieza a responder con sutilezas, sincronías pequeñas, señales suaves, encuentros improbables, intuiciones precisas. Pero no llegan como recompensa, sino como confirmación de que la energía volvió a fluir. Lo que antes parecía un bloqueo se convierte en movimiento, aunque sin la velocidad de la mente. Es un movimiento más lento, más sabio, casi silencioso, donde cada cosa llega exactamente cuando tiene que llegar. Y ahí entendés que la energía nunca se fue, solo estaba esperando que vos dejaras de interrumpirla. El universo no necesitaba que hicieras más, necesitaba que confiaras más. El campo cuántico reacciona al nivel de coherencia, no al volumen del deseo. Cuando tu frecuencia se estabiliza, la realidad se reconfigura alrededor tuyo, sin que tengas que tocar nada. Es como si el aire cambiara de textura, como si el mundo empezara a moverse contigo en lugar de contra vos. Esa sensación de alineación, de calma lúcida, no viene del control, sino de haber soltado el control. Muchos confunden ese momento con manifestación, pero lo que realmente ocurre es sintonización. El salto cuántico no es un salto físico, es un ajuste de fase. Dejas de vibrar con la versión de vos que sufría, dudaba o forzaba, y empezás a coincidir con la versión que ya estaba en paz. No creaste una nueva realidad, simplemente entraste en la que siempre te estaba esperando. Y cuando eso pasa, todo alrededor empieza a reflejarlo. La conversación que necesitabas aparece sin buscarla. La oportunidad que dabas por perdida regresa, pero con una forma distinta. Los vínculos que sobrevivieron al silencio se fortalecen, y los que no, se disuelven sin dolor. Todo se acomoda porque vos te acomodaste. No hubo milagro, hubo coherencia. En el plano energético, cada vez que dejas de luchar contra el flujo, el universo deja de resistirse también. Es un espejo perfecto. Si observas desde la calma, el campo se calma. Si observas desde la carencia, el campo se fragmenta. Esa es la esencia del efecto observador. La realidad no te responde, te refleja. Y eso cambia todo. Lo que antes parecía castigo, ahora se revela como reordenamiento. Cada cierre, cada silencio, cada pérdida, no eran más que movimientos precisos del campo acomodando tu frecuencia. La energía nunca se va, se repliega para regresar más pura. Como una ola que se retira solo para volver con más fuerza, la vida hace lo mismo contigo. El salto cuántico no tiene fuegos artificiales. Es sutil, interno, casi invisible. Lo notas cuando dejas de reaccionar igual a lo que antes te hería. Cuando algo dentro tuyo ya no busca demostrar, sino estar. Cuando miras atrás y entendés que el caos no fue castigo, sino parto. Esa comprensión es el verdadero despertar. Darte cuenta de que todo lo que parecía contra vos, en realidad estaba trabajándote por dentro. En ese punto, la sincronicidad deja de ser coincidencia y se convierte en lenguaje. El universo te habla a través de patrones, números, frases que se repiten.
personas que reaparecen justo cuando estás listo para escucharlas. No es azar, es resonancia. El campo te devuelve en forma de señales lo que tu vibración ya sabe, pero tu mente recién empieza a recordar. Si logras mantenerte en ese estado sin buscar pruebas, el flujo se vuelve permanente. La energía deja de oscilar entre expansión y contracción, y empieza a moverse como una corriente continua, suave, predecible, casi mágica. Ahí es donde vivís el estado de alineación, un presente extendido, donde cada instante parece tener sentido. Y lo curioso es que en ese punto ya no querés forzar nada, porque entendés que el universo no necesita tu prisa, solo tu coherencia. La verdadera expansión no llega con ruido ni con intensidad, llega con una calma tan profunda que asusta. Pero detrás de esa calma se esconde la frecuencia más poderosa, la de la certeza. No una certeza mental, sino una vibración que te dice sin palabras que estás exactamente donde debes estar. No hay error, no hay desvío, no hay demora. Todo es sincronía. Cuando comprendes esto, empezás a vivir de otra manera. Ya no perseguís manifestaciones, las permitís. Ya no buscas señales, las reconoces. Ya no pedís respuestas, las recibís. Y el universo, que antes parecía una fuerza lejana, se convierte en un espejo amoroso que te acompaña paso a paso. El salto cuántico ya no es una meta, es un ritmo natural. La energía se expande, se repliega y vuelve a expandirse, como una respiración infinita. Y vos, por primera vez, respirás con ella, sin miedo, sin resistencia, sin necesidad de entender cada paso. Porque cuando entendés que incluso el repliegue era parte del movimiento, dejas de temerle a los ciclos. Y ahí, sin darte cuenta, te convertís en el propio campo. Llega un momento en el camino en que ya no buscas señales, solo presencia, donde lo que antes llamabas caos se vuelve lenguaje, y lo que antes te dolía ahora te muestra dirección. Comprendés que el universo nunca te quitó nada, solo te fue quitando el apego a lo que ya no resonaba. Y cuando lo entendés, todo encaja sin necesidad de explicación. Lo que parecía castigo era corrección. Lo que sentías pérdida era expansión. Lo que creías final era comienzo. El reordenamiento no ocurre afuera, empieza adentro. Es como si una inteligencia invisible moviera las piezas exactas de tu vida con precisión quirúrgica, desarmando lo que no está en coherencia para liberar espacio a lo nuevo. Y al principio, claro, duele. Porque la mente humana teme al vacío, necesita certezas, necesita agarrarse de algo. Pero el campo no se mueve desde la lógica, se mueve desde la vibración. Y cuando una frecuencia más alta quiere integrarse, todo lo que vibra más bajo se disuelve, no como castigo, sino como consecuencia natural de la evolución. El salto cuántico no llega cuando todo se ilumina, sino cuando te rendís en medio de la oscuridad, cuando dejas de luchar con lo que es, y simplemente respirás. Esa respiración, ese instante en el que no haces nada más que estar, es el punto donde el universo empieza a moverse por vos. No porque hayas rezado más fuerte o afirmado con más convicción, sino porque dejaste de interferir. La coherencia no se alcanza por fuerza, se alcanza por rendición. El error fue creer que rendirse es perder. Pero la rendición cuántica no es derrota, es alineación. Es el momento en que dejas de negociar con la realidad y empezás a danzar con ella, donde tu energía ya no intenta dominar el campo, sino unirse a él. Y en esa unión, la fuerza se multiplica. Muchos hablan de manifestar, pocos entienden de sincronizar. Manifestar implica crear desde el ego. Sincronizar implica recordar desde el alma. No traes nada nuevo, solo dejas que emerja lo que siempre estuvo. Por eso, cuando el universo te frena, no te está castigando, te está alineando con lo que pediste. Porque a veces lo que pedís no coincide con lo que tu energía puede sostener, y el campo, en su perfección, lo ajusta. El reordenamiento puede sentirse como pérdida de rumbo, como confusión, incluso como retroceso. Pero eso es solo el reflejo de tu mente intentando entender un proceso que trasciende su alcance. La física cuántica lo explica de otro modo. Cuando una partícula cambia de estado, hay un instante de indeterminación. No es ni lo que era ni lo que será. Ese instante de indeterminación es tu vida cuando el salto ya está ocurriendo. No lo ves, pero lo sos. El silencio, entonces,
deja de ser vacío y se convierte en puente, entre quién eras y quién estás recordando ser. Cada pausa, cada espera, cada día en que parece no pasar nada, está sosteniendo un movimiento invisible que pronto se hará evidente. Y cuando eso sucede, no necesitas confirmación, porque lo sentís, lo sabés. Es una certeza tan profunda que ya no requiere pruebas. Ahí nace la verdadera paz, la que no depende del resultado. Porque entendés que el campo nunca se detiene, solo cambia de dirección. Y aunque la mente no lo comprenda, tu alma sí. Tu alma siempre supo que el repliegue no era el final, sino la respiración previa al salto. La expansión no es un acto de poder, es un acto de confianza. No hay técnica, no hay atajo, no hay fórmula, solo hay entrega. Y en esa entrega, todo lo que parecía imposible empieza a reordenarse solo. La energía que se había dispersado vuelve a concentrarse. La vida se reorganiza en torno a una nueva frecuencia, y vos, sin hacer nada, te encontrás habitando una realidad más liviana, más coherente, más tuya. El universo no se mueve cuando lo controlás, se mueve cuando lo comprendés. Y comprender no es analizar, es sentir. Sentir sin miedo, sentir sin juzgar, sentir incluso cuando no sabes qué estás sintiendo. Porque esa apertura emocional es el portal que el campo necesita para reconfigurarte desde dentro. Así que si hoy sentís que nada responde, que todo se detuvo, que el flujo desapareció, recordá esto. La energía no se fue, se está replegando. Está tomando carrera. Está midiendo tu capacidad de sostenerte sin certezas, tu madurez vibracional, tu fe en el orden invisible. No te está castigando, te está preparando. Y cuando la expansión regrese, no será un milagro, será una consecuencia. La consecuencia natural de haber permanecido en coherencia cuando nada parecía tener sentido. Ese es el verdadero salto cuántico, no el que te saca de una realidad a otra, sino el que te enseña a permanecer en tu centro mientras todo cambia. Porque al final, la vida no te quita energía, te enseña a usarla. No te aleja de lo que querés, te alinea con lo que necesitas. Y cuando comprendes eso, ya no pedís que las cosas se den, simplemente permitís que sucedan. Y ahí ocurre la magia.